Mónica, Antonio Betato, Buenos días. Enrique Gambón. Buenos días. ¿Desde qué edad puestos? ¿Qué será que todos los empresarios así? El transporte por carretera les perjudica. ¿Esto les perjudica? Sí, También Estaban asfixiados. al transporte por carretera no le más grande, la capa de las visitas que el edificio real de las instalaciones. Realizar el proyecto en función de la demanda real existente. Destaca por su excelente ubicación junto al principal corredor. Al acceso por carretera de esta comarca se suma, por tanto, y a partir de ahora, la unión con redes de comunicaciones ferroviarias de toda la península, como hemos podido ver en el vídeo, y también del resto de Europa. No solamente se amplía la comunicación con las regiones colindantes, donde se concentra el mayor potencial económico y de crecimiento económico de toda nuestra nación, sino que además se abre una nueva puerta de transacciones con el resto de los países de Europa, pero también, y no por ello menos importante, del norte de África. Con esta actuación, ustedes contribuyen plenamente al sector de la intermodalidad, combinando así diferentes formas y maneras de transportar mercancías, planteada como una perspectiva de futuro, que por otra parte es la que hace relativamente poco ya iniciaron otras grandes empresas aragonesas y que constituye una práctica común en los países más avanzados de Europa.